Bueno, les tengo una noticia. Estuve hablando con la directora del programa, con la doctora Mónica, para el tema de este tercer corte, para que, por el tema de que el tercer corte es una nota única, y exponiéndole que, bueno, me parece que es bastante pesado, ¿no? Para el caso de una asignatura como la mía, que es teórico-práctica, que todo el 30% restante pues se acumule en una única nota de parcial. Y me comentó que desde la decanatura estaban haciendo revisión de este tema y llegaron a la conclusión de que las asignaturas que son teórico-prácticas quedan de la misma manera que el primer corte. Es decir, el parcial costaría un 70% y habría un 30% que se asignaría a un trabajo independiente. Entonces, lo comparto con ustedes para que tengan esa información y sepan que, bueno, vamos a hacer algunas actividades sobre los nuevos temas que empezaremos a dar, que para el caso nuestro sería el uso de la herramienta Microsoft Excel. Entonces, eso les va a ayudar a que el parcial final no tenga tanto peso. Ya los docentes de las otras asignaturas teórico-prácticas lo habían comentado con ustedes. ¿Aló? ¿Están escuchando, muchachos? Sí, pero acá están. Yo estoy escuchando perfecto. Ok. ¿Ya los otros compañeros, los colegas les informaron eso? No. Pero solo de las asignaturas que son teórico-prácticas. Las que son teóricas, eso sí quedan en un 100%. Entonces, para que lo sepan y revisen con los docentes de las asignaturas que sean teórico-prácticas. ¿Oye? ¿Puedes repetir otro profesor que acabo de entrar? Claro, con mucho gusto. De la decanatura, pues este tercer corte evaluó el hecho de quitarle un poco de peso a las asignaturas teórico-prácticas. ¿Sí? ¿Eso en qué sentido? En que ya el parcial no sería la única nota. ¿Sí? El parcial costaría un 70% y las otras actividades que hagamos de trabajo independiente tendrían un 30%. ¿Sí? Con eso le quitamos carga o peso, ¿verdad? A la nota del parcial. Entonces se van a tomar algunas notas de seguimiento que van a ayudar mucho a que la nota definitiva del corte pues pueda ser mucho más alta. Ya. Para que lo revisen con los otros docentes de asignaturas teórico-prácticas. Las asignaturas que son teóricas sí quedan con nota al 100%. ¿Y ahora? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿No te escuché bien? Vacaciones. Vacaciones. Vacaciones, hasta donde tenga entendido, son para estudiantes de primaria y secundaria. Estudiantes universitarios, pues, vacaciones. Estudiantes de universidades no aplica. Simplemente es en la finalización del semestre y digamos que después de ese tiempo, pues iniciaría el semestre siguiente. Pero vacaciones, digamos que sí, después que finaliza el semestre. No, y una pregunta acerca de eso. ¿Usted sabe como cuánto demoran? No las vacaciones, chicos, usted dijo, la finalización, o sea, para entrar, no, porque ¿cuánto tiempo demora? ¿Cuánto tiempo demora para qué? ¿Cómo explicaste un poquito mejor? O sea, como las vacaciones, pero como dice que no sean vacaciones, que no es vacaciones, porque no es un colegio,
Ajá. O sea, para entrar a segundo semestre. Para entrar a segundo semestre. Exactamente. Bueno, ese calendario lo estamos revisando. Permíteme, busco un correo que me mandaron por acá y te doy una fecha tentativa. No es oficial todavía. Dame un segundo. Bueno. ¿Sabes si no se llama la próxima? ¿Cómo? ¿No te escuché bien? Tengo que preguntar. Quería saber. Tentativa sería 27 de julio. ¿Sí? Tentativa 27. ¿Sí? Para empezar. Clases de segundo semestre. Julio. Yo me asusté porque yo digo, imagínate, no da tiempo de viajar. No, 27 de julio. Bueno, gracias. Al igual es tentativa. Sí, no está autorizada. Posiblemente se corra unos días más, posiblemente no sea el 27 de julio, sino de pronto el 2, 3 de agosto, ¿sí? Pero la base sería 27. Bueno, muchachos, entonces ya para iniciar con nuestra clase de hoy, quiero escuchar de parte suya qué tanto conocen de Excel, qué tanto lo han trabajado. Profe, la verdad es que yo no tanto. Yo no tanto, ¿qué es ese yo no tanto? ¿Qué han logrado hacer en Excel? Angie, yo no lo practico más, que profesional. ¿Qué han podido hacer en Excel? A ver, les escucho. Software matemática es dando los trabajos que los hagamos ahí, profe. Exactamente, profe, yo estoy haciendo gráficas, ecuaciones y esas haciendo con el programa, ¿no? Es que Excel lo podemos manejar de 20.000 maneras. Sí, la verdad es que es una herramienta bastante versátil que permite que lo utilicemos para diferentes tareas o actividades. Sí, podemos utilizarlo como base de datos para tener en ellas listados. Podemos utilizarlo para hacer análisis estadístico, no análisis, digamos que ya
tan profundos y amplios, pero sí por lo menos con un nivel intermedio. Podemos hacer análisis estadísticos, podemos simular, claro, es bastante complicado, pero se puede lograr hacer simulaciones de procesos, ¿verdad? Pero requiere también de un conocimiento avanzado. Podemos hacer aplicaciones, desde Excel podemos llevar una contabilidad sin ningún problema. Podemos elaborar documentos de tipo factura, tipo CARDES, programarlos, en fin, o sea, es una herramienta muy, pero muy potente. El Excel que nosotros vamos a trabajar no va a llegar hasta el punto de hacer integraciones de Access con bases de datos, ni nada por el estilo, ni hacer formularios con macro, no llegaríamos hasta allá. Pero la idea es que sí tengan una idea general, ¿verdad?, de cómo trabajar en Excel. Entonces, hay un tema que quedó pendiente de la clase, del módulo pasado, del corte pasado, y es el tema de combinación de correspondencia de Word. Permítame, yo comparto por aquí la pantalla. ¿Sí? El módulo de combinación de correspondencia de Word. ¿Qué nos permite hacer este módulo? Pues automatizar algunas actividades que pueden ser como muy recurrentes. Por lo menos, vamos a poner este ejemplo. En la Facultad de Ciencias de la Salud se lleva a cabo un congreso, ¿sí? Y la doctora Mónica le pide a alguno de ustedes, ¿sí?, que le apoyen con la generación de unas cartas, ¿sí?, para enviarlo a los participantes. Vamos a suponer de que ese favor se lo pide a Aracelis. ¿Cómo harías tú, Aracelis, si el evento tiene 200 participantes o 200 invitaciones? Y serían 200 cartas que tendrías que hacer. ¿Cómo harías para optimizar el trabajo de realización de esas 200 cartas? ¿Cómo las harías de la manera más eficiente? Con lo que conoces hasta ahora. ¿Que cómo haría para optimizar las 200 cartas que hay que enviar? El trabajo de hacer las 200 cartas. Ya tú sabes manejar Word, ¿cierto? De una manera bastante... No, lo hago, ajá. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo harías tú para hacer esas 200 cartas? Llegar al cada una de las personas. Ajá. Cartas personalizadas con nombres, con apellidos, direcciones, teléfonos. ¿Cómo harías eso? Ay, profe, yo no sé. Imagínese, si es del modo que, lo que normalmente se hace una por una, imagínese todo el tiempo que necesita, pero la verdad no sé cómo haría para reducir tiempo. Bueno, ahí... Profesor, Sí, escucho. a ver, yo la hiciera todo bonito, todo bello, y dejaría el espacio donde tengo que colocar los nombres. Tenemos las 200 y hago los nombres a mano. Si hacen los nombres a mano, bueno, esa es una opción. Ajá. Bueno. Pero sería bastante tedioso, ¿no? Colocar La idea es que esté todo bien nombres a mano. todo a computador. Sin que tenga buena letra, o bueno, yo tengo letra, yo sé hacer letra cursiva, o busco a alguien que tenga letra cursiva bien bonita. Claro. Puede ser una opción. Son alternativas, son válidas, pero... Ajá.
las direcciones y las otras cualidades que debe tener, o sea, las otras características de la carta de cada persona. Ajá. Tú tienes toda esa información, a ti te la daría la directora del programa. Aquí están las cuentas de correo, la dirección, los teléfonos, aquí está todo esto. ¿Cómo harían para elaborar esas 200 cartas? Pues ya me dijeron que harían una carta muy bonita, dejarían los espacios en blanco y luego se diligenciaría de forma manual los datos que son personalizados. ¿Es una opción? Sí, es una opción. ¿Válida? Sí. La opción que usamos la mayoría de las personas para las invitaciones y esos de cumpleaños, ajá. Ok. Bueno, entonces, en el día de hoy les voy a dar este tema que se llama combinación de correspondencia y lo que nos permite es hacer integración de dos productos, de Microsoft Word con Microsoft Excel. Entonces, vamos primero con Microsoft Word y vamos a elaborar, ¿sí?, un documento. Y aquí tenemos nuestro documento, vamos a aplicarle unos márgenes. Esto lo estoy grabando para publicárselos en YouTube, ¿oyeron? Para que hagan el ejercicio en sus casas. Aquí tenemos nuestra carta, ya le configuramos los márgenes y lo primero que vamos a hacer es guardarla. Y fíjense que yo siempre hago mucho énfasis en guardar. Para la clase de PowerPoint sé que a muchos de ustedes los hipervínculos no les salieron bien porque no guardaron el documento a tiempo. Primero hicieron los hipervínculos y después guardaron el documento. Y lo primero que uno tiene que hacer es guardar el documento y en esa misma ruta colocar todos los documentos. Por acá tenemos esto, creamos una carpetita aquí que se llame y a esto le vamos a llamar plantilla. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre, yo le voy a colocar plantilla. Vamos a hacer un modelo bastante rápido, sencillo, de lo que se nos venga a la cabeza que puede tener este documento. Vamos a decir Cartagena. Y Word tiene este tipo de campos que son automatizados. ¿Automatizados en qué sentido? De que si ustedes cierran el documento, cuando lo abren, él va a tener información actual. Para este caso sería la información de la fecha y la hora. Entonces, si nosotros queremos agregar esos campos, nos venimos aquí a la cinta de opción insertar y aquí en este cuadro que dice texto, nos venimos a esta opción que está acá y le decimos que nos inserte un campo. Le vamos a decir que sea de tipo fecha, aquí está, y que sea de ese formato. Día, en letras, numérico, el mes en letras y el año. Vamos a dejarlo ahí, Cartagena, lunes 11 de mayo de 2020. A colocar por acá, señor, y vamos a ponerle aquí en mayúscula nombre, como para ir dándole orden. Aquí se diría el cargo, por acá hay un asunto, invitación, fonovio. Aquí tenemos entonces inventando cualquier número, 32º,
Eh, eh, Profe puso informático. Informático. información. No, yo con la tilde puse la P en vez de la. Por acá, ¿qué más pondríamos? Atentamente. Vamos a decir que está el nombre de la doctora Mónica Melanie. De Melanie, profe. Morales, directora entonces le ponemos negrita, entonces podemos darle un formato a esta carta, que vamos a ponerle un poquito el tamaño. Lo que está acá le quitamos ese espacio entre celdas y lo mismo sería para esto de acá. Aquí podríamos colocar, vamos a quitarle también a ese espacio, pero así le ponemos una flechita abajo para informar que es la firma. Y tendríamos una carta más o menos así, le cambiamos el tamaño, vamos a ponerle ya como 14 más o menos, está muy grande. Esto lo podemos justificar y esto le podemos quitar este espacio entre, le bajamos un poquito más, sería, tenemos aquí uno, podríamos ampliarle un poquito el espacio entre el interlineador, esto nos permitiría bajar otro poquito acá. Y aquí tenemos nuestra carta, ¿sí? Fíjense que la carta debería salir personalizada, ¿verdad? Aquí debe salir a la persona, el nombre de la persona a la que va dirigida, el cargo, poner otro cargo, otra información aquí que sería empresa. Por acá tenemos otro dato que sería dirección, teléfono y correo. O sea, esto podríamos hacerlo, omitir esto, como dijo la compañera, ¿verdad? Llenar esto de forma manual, pero ya no quedaría bien, si se dan cuenta. Esta información, si ya la tenemos, y hemos hecho una carta, digamos que a computador, diligenciar todos esos datos de forma manual, pues le resta como que algo de presentación al documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña base de datos, ¿no? Para eso nos vamos a apoyar en Excel. ¿Sí? Entonces, Excel lo podemos utilizar de muchas maneras. Esto lo pueden hacer ustedes, por lo menos, si están trabajando en un laboratorio clínico, pueden hacer una carta o un documento en Word de entrega de resultados, ¿sí? O de muestras médicas. Y pueden llevar en un libro de Excel, ¿verdad? Todos los pacientes con los resultados y simplemente hacen un proceso, el proceso que yo voy a hacer en el día de hoy con esta carta. Entonces, ¿qué campos tenemos? Tenemos el campo nombre, vamos a decir por acá nombre y apellido, vamos a tener el nombre cargo o empresa, cargo, por aquí hay un campo de dirección,
hay un campo teléfono y hay un campo correo. ¿Cierto? Nombre, cargo, empresa, para que está dirección, teléfono, correo. Dirección, teléfono, correo. Entonces ahora sí vamos a diligenciar, con la ayuda de ustedes, este formulario. Vamos a colocar por aquí el nombre, Angie, apellido Paredes. ¿En qué empresa quieres trabajar, Angie? No quiere trabajar en empresa. Vamos a poner clínica XYZ, cargo, gerente, ejecutiva, dirección, una dirección, teléfono, poner algún 300, bueno, el teléfono lo ponemos, ¿sí? 300, vamos a suponer que sea el teléfono. Y para la cuenta de correo, hagamos lo siguiente, hagámoslo con la función concatenar. Vamos a tomar esto, concatenémoslo con eso, ¿sí? Agregamos un dominio. Entonces, listo. Aquí tenemos una supuesta dirección de correo. Ahora, ¿quién más colocamos? Vamos a, en orden de los que están aquí, aquí tenemos a Araceli Castro, laboratorio, secretaria, por el caso de la dirección de correo, bueno, esto lo hacemos ahorita por una serie, ¿sí? Y de paso le queda el ejercicio de cómo hacer series en Excel. Bueno, pero antes de todo esto me gustaría hacer un breve repaso, porque estamos ya trabajando en Excel como, una base de datos, ¿sí? Eh, y hay alguna información que sí es necesario que conozca. Entonces, ¿qué es importante que conozcan de Excel? Que Excel como tal es una hoja de cálculo, ¿sí? Y se le conoce como hoja de cálculo porque permite hacer cálculos. Pero fíjese que en estos momentos no vamos a hacer ningún tipo de cálculo, la vamos a trabajar como si fuera una base de datos. Excel está compuesto por filas, ¿sí? Esa es una fila, las que están horizontales, y su indicador está acompañado por números, ¿sí? Si se dan cuenta, las filas están numeradas y las columnas, ¿verdad? Que son las que se encuentran de forma vertical y las columnas están etiquetadas con letras, ¿sí? Entonces en Excel tenemos filas y columnas. Y la intersección entre una fila, ¿sí? Con una columna se le denomina celda. Por favor recuerden esa información. Excel se basa en filas, columnas y la intersección entre filas y columnas son llamadas celdas. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en Excel con funciones, las funciones en Excel le piden a uno algo que se llama rangos, ¿sí? ¿Y qué es un rango? ¿Sí? Un rango puede ser toda una fila, eso que yo acabé de seleccionar es una fila, pero para Excel, ya a nivel programático, a nivel de funciones,
él la reconoce como un rango. Entonces un rango puede ser toda una fila, toda una columna, ¿sí? Parte de una fila, ¿sí? Desde que seleccioné varias celdas que hacen parte de una fila, o partes de una columna, ¿sí? Puede ser una submatriz, si se dan cuenta, está compuesta por varias columnas, una selección de varias columnas y de varias filas, no es toda la hoja como tal. ¿Sí? O pueden ser este tipo de selecciones salteadas. Eso Excel lo trabaja, lo denomina como si fueran rangos, ¿sí? Que serían los rangos a los cuales él les puede aplicar una fórmula, le puede aplicar un formato, le puede aplicar cualquier operación. Ahora bien, para que lo tengan allí a nivel de conocimiento, dentro de la suite de Office, los archivos que se manejan para cada uno de estos productos, ¿verdad?, que hemos trabajado, se les conoce con un nombre muy particular. Para el caso de PowerPoint, ¿sí?, los documentos que se generen con PowerPoint se conocen como presentaciones. Para el caso de Word, todos los archivos que se generen con ellos son llamados documentos, y para el caso de Excel, todos los archivos que se generen con Excel, como este que tenemos aquí, son llamados libros, ¿sí? Entonces con Excel trabajamos libros, y cada libro está compuesto por uno o varias hojas de cálculo, ¿sí? Entonces se dan cuenta, aquí podemos agregar varias hojas, podemos eliminarlas, podemos personalizarlas. Entonces es bueno e importante que tengan conocimiento de esta información, ¿sí? Entonces estamos trabajando en estos momentos con un Excel, con algunas funciones sencillas. Eso es una función de texto, ¿sí?, la única que estaríamos utilizando, y estamos diligenciando Excel para que trabaje como una hoja de cálculo, como una base de datos. Entonces continuamos con el diligenciamiento de nuestro libro de Excel. Aquí más tenemos por acá, tenemos a Uri Urueta, que también va a trabajar en la clínica XYZ, pero ella será líder de área y estaría en esta misma dirección. Tendríamos aquí más a Daniela Ricci, ¿en qué empresa? Vamos a poner por acá, Hospital AS, ¿sí? Podemos acá cargo ponerle representante legal. Acá vamos a ponerle sector XY. Entonces, por el momento vamos a dejar estos 5 registros que tenemos aquí. Vamos a suponer de que la lista continúa y tendríamos nuestros 200
registro. Ahora bien, fíjense que el campo teléfono, aquí yo me inventé un número telefónico y lo dejé vacío. Y le dije, voy a hacerle la explicación de algo que se llama trabajo con series. Son las series de relleno que podemos hacer uso con Excel. Entonces, ¿qué es una serie de relleno? Cuando nosotros tenemos un campo, puede ser como un número que deba ser consecutivo, ¿sí? Nosotros podemos decirle a Excel que nos permita hacer ese consecutivo de forma automática. ¿Cómo lo hacemos? Si ven ese puntico verde que está aquí, entonces nosotros ponemos el puntero del mouse allí hasta que nuestro puntero se coloque en una X, como esa negrita, y con clic sostenido arrastramos hacia abajo, ¿sí? Y luego soltamos, ¿sí? Hacerlo nuevamente, arrastramos hasta abajo y ahí nos aparece. Fíjense que aquí nos aparece un menú contextual y nos dice acerca de las opciones de autorrelleno. Desplegamos y nos dice copiar celdas, que es la opción que está por defecto. Fíjense que a todas las líneas, a todas las filas o a todos los registros les colocó el mismo número de teléfono. Pero eso es imposible porque el número de teléfono es único, debe ser único. Entonces allí que podríamos decirle, bueno, yo quiero que tú trabajes como una serie de relleno, ¿sí? Entonces fíjense que va incrementando en 1. Eso nos permite que el número no sea mismo. Entonces, por lo menos, si ustedes necesitan hacer un conteo del 1 al 50, ¿sí? Ustedes pueden hacer selección y arrastrar, y fíjense que él le comienza a hacer el conteo. Hasta cuando ustedes Esas son las series de relleno. Para el caso de esta serie, ¿verdad? Que vamos a hacer, fíjense que esta celda como tal tiene ya una función, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que Excel nos genere, de acuerdo a la función de concatenación que tenemos aquí, que nos genere de forma automática los correos para el resto de registros. Vamos a hacer lo mismo, vamos a posicionarnos aquí y vamos a copiar hacia abajo. Entonces, ¿qué ha hecho él? Este ha sido un texto estático, @undominio.com, fíjense que está entre comillas sencillas, el puntico que está entre la celda A3, ¿sí? Y B3, que es la que tiene el nombre y el apellido, es lo que él comienza a cambiar. Y le comienza a concatenar todo eso y fíjense que nos dio las cuentas de correo. Eso lo explicaremos más adelante sobre cómo trabaja Excel el tema de las funciones. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos. Fíjense que ya el archivo está guardado, que es lo que nos interesa en estos momentos para la clase, ¿sí? Tener un archivo creado, ¿verdad? Y eso lo tenemos acá, en esta carpetita que se llama combinación de correspondencia. Aquí tenemos nuestro archivo de datos y tenemos nuestro archivo de Word. ¿Listo? Bueno, entonces, Dime ya no. Dime la verdad, que no quiero más. Sí lo cogí. ¿es como la clase o es externo? La voz que estamos escuchando. ¿Alguna pregunta? Andy tiene el micrófono encendido. Bueno, entonces muchachos, ya tenemos nuestra carta, la tenemos aquí, ya la habíamos hecho hace unos momentos atrás, ¿sí? Ahora tenemos que hacer el enlace entre esta carta, ¿sí? Y esta base de datos. Entonces, ¿cómo la hacemos? Fíjense que aquí tenemos en Word esta cinta de opciones que se va titulada correspondencia. Entonces hacemos clic allí y nos aparece habilitado este botón
el grupo que dice iniciar combinación de correspondencia. Vamos a hacer clic allí, nos va a desplegar este menú, ¿sí? Para ustedes que están iniciando en esto, ¿verdad? Para que lo hagan de una manera mucho más sencilla, más rápida y práctica, yo voy a hacer el ejercicio, les voy a guiar a través del asistente paso a paso, ¿sí? Ya cuando uno tiene algo más de experiencia, ya uno lo hace directamente por acá. Pero vamos a utilizar el asistente para hacer este ejercicio mucho más sencillo, ¿sí? Entonces aquí tenemos como tal, en la parte derecha, ¿verdad? Esta barra que habla de combinación de correspondencia aquí. Ese es nuestro asistente. Entonces hay que empezar a responder una serie de preguntas que él nos va a hacer. Para la gran mayoría las respuestas van a ser las mismas. ¿Sabes cómo cuáles? ¿En qué tipo de documento está trabajando? Pues aquí tenemos una carta, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo por defecto. Sí, estamos trabajando en una carta. Y nos venimos aquí a este link que nos pasa a la siguiente opción del asistente. Y nos hace otra pregunta. Seleccione el documento inicial. De cómo desea configurar las cartas. Y nos dice, utilizando el documento actual, utilizando una plantilla o utilizando un documento existente. ¿Sí? Como ya nosotros tenemos el documento abierto, ¿sí? Vamos a decirle utilizar el documento actual. Significa que este documento que tenemos abierto, en él se va a realizar, ¿verdad?, el enlace con el archivo de Excel. ¿Sí? Vamos al siguiente paso. Es selección de los destinatarios. Es de que aquí dice siguiente. Hacemos clic y nos pregunta, seleccione los destinatarios. Y nos dice, utilizar una lista existente, seleccionar de los contactos de Outlook, escribir una lista nueva. Ya nosotros tenemos nuestro listado aquí en Excel, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, vamos a utilizar una lista existente. ¿Dónde está nuestra lista? Aquí nos da el botoncito de examinar o la opción de examinar. Dice, utilizar nombres y direcciones de un archivo o una base de datos. Vamos a decirle, examinar. Y ahora vamos a buscar como tal dónde está nuestro archivo. ¿Dónde se encuentra? Yo creo una carpetica en mis documentos que se llama combinación de correspondencia. Y aquí está nuestro libro de Excel. Ahora, noten que yo tengo diciéndoles desde que estamos trabajando con PowerPoint, todo deben guardarlo en una carpetica, hay que estar organizado, ¿sí? ¿Y eso por qué? Por temas de portabilidad. Si yo necesitase, ¿verdad?, hacer esto en el equipo de mi casa y llevar esta plantilla, ¿verdad?, o todo este documento para ir a hacer la impresión de las 200 cartas en la universidad, no tendría que configurar nada nuevamente. Si yo lo hago de esta manera, yo creo una carpetica y dentro de la carpeta creo tanto la plantilla o la carta en Word y guardo allí el archivo de Excel que va a contener los contactos. Eso lo puedo movilizar para cualquier equipo y eso va a funcionar. ¿Sí? Entonces, selecciono como tal mi archivo de datos de Excel, le doy a abrir y él me va a mostrar la siguiente ventana. ¿Qué tengo en esta ventana? Aquí me van a mostrar las hojas que se encuentren abiertas o creadas en el libro de Excel. Para el caso nuestro, tenemos solamente una hoja que se llama hoja 1. Aquí ya tenemos hoja 1. Entonces, como esta es la hoja que tiene los datos, la seleccionamos, fíjense que ahí está en un recuadrito azul y le damos a aceptar. Él ahí va a hacer la lectura de los datos y nos va a traer todas las columnas. Fíjense que aquí tenemos la columna apellido, nombre, empresa, teléfono, cargo, dirección, correo y los datos de cada uno de los contactos o de los registros que tenemos. Entonces verificamos que esa es y le decimos aceptar.
Listo. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Ya tenemos Excel, ¿verdad?, integrado con Word. O más bien al revés. Tenemos a Word enlazado con Excel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tenemos preguntas? Profe, y al momento de guardar, ¿quedaría guardado como un libro de Excel o como un documento de Word? Las dos cosas. Porque si te das cuenta, aquí tienes tu libro de Excel, ¿sí?, que está guardado como libro de Excel. Y aquí tenemos tu documento de Word, que está guardado como documento de Word. Porque aquí en la carpetita Vale. tenemos el documento de Word, que se llama plantilla, y el libro de Excel, que se llama datos de compra. ¿Sí? Lo que tenemos es un enlace entre Word con Excel. ¿Sí? O sea que si le doy a la carpeta de Excel o a la de Word, van a aparecer las 200 cartas. Ahorita te explico cómo hacemos eso. Porque tú Vale. puedes hacer varias cosas de ahí. ¿Sí? Entonces, Ok. si tú necesitas seguir agregando registros, lo puedes hacer. Y así Word pues va a seguir actualizando. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos que aprovechar esa integración que ya tenemos para entonces empezar a reemplazar datos acá en Word y que nuestra combinación sea exitosa. Entonces, si ustedes se ven, aquí ya tenemos varios campos que están habilitados. Antes se encontraban así inhabilitados. Fíjense que ya se habilitaron varios campos. Un campo muy importante es este botoncito que dice insertar campos combinados. ¿Sí? Y si te das cuenta, tú despliegas hacia abajo, te trae aquí los encabezados que tenemos en el archivo de Excel. Que tenemos nombre, apellido, empresa, cargo, dirección, teléfono y correo. Nombre, apellido, empresa, cargo, dirección, teléfono y correo. ¿Sí? Lo tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar. Entonces, aquí donde tenemos nombre de la persona, vamos a borrar. Y nos venimos donde dice insertar campo, y le decimos insértame el campo nombre. ¿Cómo lo hacemos? Le hacemos clic. Y ahí tenemos algo que se llama nombre. Le vamos a dar espacio porque como el nombre es completo, entonces sería nombre y apellido, para que no aparezcan pegados, por eso el espacio. Entonces agregamos el campo nombre y también insertamos el campo apellido. ¿Sí? Ahora aquí tenemos el cargo, vamos a quitarlo y vamos a agregar el campo que se llama cargo. Lo mismo vamos a hacer con el de empresa, lo quitamos e insertamos el que dice empresa. ¿Sí? Aquí tenemos unos campos que él nos debe validar, que es el campo dirección. Tenía unas X, quitamos la X, vamos a colocar por aquí dirección, vamos a quitar el campo teléfono, vamos a agregar el campo que dice teléfono, y el campo que dice correo, borramos esas X que teníamos allí, colocamos correo. A mí me gusta estar guardando cada rato. De pronto se va la luz y se nos pierde el trabajo. Entonces fíjense que ya tenemos nuestra carta enlazada con Excel, pero se ve como rara, ¿no? Vamos a cerrar esta cita. Se ve rara, ¿cierto? ¿Y por qué se ve rara? Porque no tenemos nada, solamente tenemos un conjunto de etiquetas que nos dicen nombre, apellido, cargo, pero hasta allí no tenemos nada. ¿Correcto? O sea, lo tenemos todo, pero no tenemos nada. O más bien, lo tenemos todo y no hemos visto nada. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar a visualizar, ¿verdad?, nuestros registros? Este botoncito que está aquí. Dice vista previa de los resultados.
La activamos y si se dan cuenta cambian automáticamente las etiquetas que teníamos, ¿sí? Cambian por los nombres que tenemos acá en nuestra base de datos, ¿sí? Y aquí tenemos unos botoncitos de navegación que nos permiten desplazarnos. Fíjense que aquí tenemos una dirección, teléfono y el correo. En nuestra carta como tal, vamos a bajarlo un poquito el tamaño. Ahí lo tenemos con todos los datos. ¿Sí? Tenemos nuestra carta. Y si comenzamos a pasar hacia el siguiente registro, vemos cómo comienzan a cambiar los datos. Es la misma carta, ¿sí? Pero fíjense que lo que cambian son los datos de personalización, ¿sí? Ahora pasamos para la carta que le estaríamos mandando a Araceli. De aquí pasaríamos a la carta que le estaríamos enviando a Auri. Y aquí estaríamos pasando a la carta que le estaríamos enviando a Daniela de la Rosa. Hay una quinta, que sería la carta de X, y ya no habría más. Si necesitamos echar hacia atrás, nos movemos a través de todas estas. La pregunta fue, ¿cuántas cartas hicimos? Una 5 sola. cartas. O sea, 5 destinatarios más bien. Una sola carta que sería el cuerpo como tal del documento, y si se dan cuenta, esa carta se puede generar para todas las personas a quienes tengan que ir remitidas, ¿correcto? Ahora, tenemos un par de opciones allí, que son las siguientes. Podríamos, desde aquí, imprimir una sola carta, ¿sí? Sería imprimir, y estaría. Tú me pones. ¿Qué pasó? ¿No qué? ¿Qué pasó? ¿No qué? Disculpe, es mi hermano. Ok. Pensé que era conmigo. No imprima. Entonces aquí tenemos para imprimir. Disculpe. No, tranquilo. ¿Sí? Y podemos hacer la impresión de esa única carta. ¿Sí? Esta estaría dirigida a quién es. Sería la que estaría dirigida a Becky. Pero ahora bien, si nosotros necesitáramos generar todas las cartas, porque por motivos X, Y o Z, ¿sí? Por temas de impresión, de pronto para no hacer una impresión carta por carta, sino que son 200, generar todo el archivo y mandarlo a impresión, ¿cómo haríamos? Bueno, aquí tenemos este botoncito que se llama finalizar y combinar. Cuando nosotros hacemos clic sobre él, se nos despliegan diferentes opciones. El primero es editar documentos individuales. Cuando nosotros le decimos editar documentos individuales, lo que nos hace es un nuevo documento, ¿verdad? Aquí nos aparece este registro, este pequeño asistente nos dice si queremos todos los registros, queremos generar el registro actual donde estamos, o desde la página tal hasta la página tal. ¿Sí? Yo quiero que me genere todos los registros en un nuevo documento, pero ya combinado. Y yo le doy a aceptar. Fíjese que él me creó un nuevo documento. Fíjese que no está guardado. Tiene como título Cartas 1 Word. Acá atrás sí está mi documento original. ¿Sí? Pero este documento, fíjense cuántas páginas tiene. Tiene 6. Es para, si queremos hacer o necesitamos hacerlo de manera separada todos los registros.
¿Sí? Ahí tenemos todas las cartas. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo solito Word, ahí no trabaja, no hice mayor cosa. ¿Sí? Vamos a cerrar ese documento, no lo voy a guardar. No nos interesa. Ahora, si necesitamos hacer la impresión de los documentos, ahí sí cambiaría el asistente, porque no tendríamos que, por aquí, imprimiríamos solamente un solo registro. Pero ¿y si queremos imprimir los 200 o mandar los 200? Por aquí no podemos, por la opción de archivo imprimir. Tendríamos que venirnos a la cinta correspondencia, aquí en finalizar y combinar, e imprimir la opción de imprimir documentos. Aquí nos dice, ¿cuántos documentos quieres imprimir? Te digo que quiero imprimirlos todos, o uno solo, o un rango. ¿Sí? Desde la página tal hasta la página tal. A decirle registro actual, vamos a poner. Y aquí nos manda el asistente de impresión, que ya eso ustedes lo manejan. En este caso yo lo tengo acá con la impresora virtual de PDF. ¿Sí? Pero esa sería la manera como se imprimirían como tal. Ahora usted me dice, profe, y si necesito mandarlos por correo electrónico, se puede, ¿sí? Pero ahí tenemos un pequeño pero. Y es que para que se puedan hacer el envío por correo electrónico, nosotros necesitamos tener configurado este señorito que está acá, que hace parte de la suite de Office también, que es el cliente de correo de Microsoft Outlook, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros hacemos lectura de nuestros correos a través de el portal web, llámese la web de Office 365, la web de Gmail, la web de Hotmail, ¿sí? Eso es normal. Vamos nosotros a nuestra página, vamos al portal para el caso mío de Office, y accederíamos a nuestro correo. Eso nos pedirá el usuario, contraseña, etcétera, etcétera. Pero para este caso, si nosotros queremos hacer un envío, tenemos que hacer uso de este cliente. Configurarlo es sencillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Venimos aquí a finalizar con combinar y nos vamos a la última opción que dice enviar mensajes de correo electrónico. Cuando nosotros hacemos clic allí, nos aparece este cuadro, que es un pequeño asistente también. Nos dice, bueno, ¿a quién se lo envío? Como nosotros dentro de nuestra base de datos de Excel tenemos unas cuentas de correo que no existen, porque ese dominio no existe, eso simplemente es una manera de prueba, nosotros lo que tendríamos que seleccionar es la columna que tiene los correos, que sería en la columna correo electrónico, establecemos un asunto, invitaciones, como por colocar algo, y aquí nos pregunta, bueno, ¿cuál es el formato de correo? Tenemos dos formatos. ¿Y cuál es la diferencia entre el formato HTML y formato de texto sin formato? ¿Sí? Si bien es un lenguaje que manejamos nosotros los ingenieros enfocados a la parte de sistemas, el tema del HTML, ¿qué es lo que hace HTML? Que nosotros podamos mandar correos y que el correo pueda tener que la negrita, que la cursiva, que el subrayado, que el color amarillo en el texto, que el color negro, que el color rojo, que agreguemos una tablita, ¿sí? Toda esa información, de formato que puede ser enviada por correo electrónico cuando tenemos documentos, y los tenemos si los enviamos bajo este formato. Texto sin formato, pues nosotros acá podemos tener tablas, podemos tener negritas, cursivas en nuestra carta, pero si nosotros enviamos esto en texto sin formato, él va a llegar, o sea, en un tipo de letra estándar que se tiene en internet para eso,
y sin ningún tipo de formato o de presentación, porque no van a haber negritas, cursivas, callados, nada, simplemente el texto. Entonces esa es la diferencia entre HTML y texto sin formato. Ahora, él nos permite una tercera opción que es datos adjuntos. ¿Sí? Y la opción de datos adjuntos, ¿qué es? Que toma para cada cuenta, para cada registro o para cada cuenta de correo, adjunta esta carta. O sea, que usted le llegaría como tal a su correo electrónico una cartica o esta cartica que va a personalizar. Así. Le hace todo el proceso de adjunto del archivo y de envío de correo. Simplemente tendríamos que decirle a quiénes se le van a enviar, a todos, el registro actual, basta, y dar clic en el botón de aceptar. Algo que no voy a hacer. ¿Por qué? Porque esos correos no van a llegar a ningún lado. Porque ninguna de estas cuentas existe. ¿Sí? Todas esas son cuentas que se inventaron para este ejercicio. Preguntas hasta ahí, muchachos. Así es como hacemos la combinación de correspondencia, así es como trabajamos la combinación de correspondencia. Aló, aquí. Estamos, profe. ¿Entendieron? Profe, más o menos. No, está un poquito complejo. Un poquito complejo. ¿Quién entendió? ¿En dónde te confundí? O sea, al momento de ver lo que usted está haciendo, uno como que está concentrado, pero no creo que ya haya retenido todos los pasos para hacerlo. O sea, el cuento va a ser hacer la actividad. No, pero precisamente por eso les dije que esto va a quedar, estoy grabando la corrección Además, más de una vez el video, ¿no? para que ustedes puedan ver el video, puedan hacer el ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿cuándo vas a subir el video? En la tarde de hoy, por ahí tipo 6, ahorita en la tarde tengo otra reunión, pero como a las 6:30. Creo que en la plataforma aparece en el tercer... ¿Sí? ¿Te aparece en la plataforma? Profe, Sí. y que en el tema 3 aparece que parcial, que está una actividad en Excel. Ese es el trabajo que vamos a hacer. No, es que estoy trabajando en ese tercer corte todavía. Hay algunas actividades que no deberían aparecer. Yo revisé si eso está difícil, profe. No se preocupen, yo les cargo toda esa información en el transcurso de esta semana. No, pero ¿por qué no me redondeó mi nota de final del corte? Que yo no la redondeé. O sea, ajá. Pero si eso está más que redondeado. ¿Cuánto te quedó el corte a ti? Y que 3, 9, o sea, no me lo voy a poner en 4. eh, 394. Déjame reviso. Al igual hay un tema ahí de participaciones. Si veo que publiciten los aportes en los foros, en los tiempos correspondientes, a todos los que de pronto tengan ese tipo de notas así, le hago las aportaciones. Profe. ¿Sí? Profe.
Bueno, yo no sé si soy la única, pero creo que yo no escuché o no entendí cuando te explicó la metodología del parcial, porque revisando el parcial, a mí por lo menos me salieron que algunas preguntas eran parcialmente correctas. Y usted en ningún momento, bueno, yo recuerdo, nos dijo que se puede seleccionar más de una opción. Les dije que parcial iba a contener preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas y preguntas de falso y verdadero. Las preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas no escuché esa parte. Son generalmente los tres tipos de preguntas que se colocan en los exámenes. ¿Sí? Ahora, cuando te dice que la pregunta está parcialmente buena, y eso pasa en las preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas, ¿sí? Es porque seleccionaste respuestas buenas y respuestas malas, ¿sí? ¿Más cómo, profe? Preguntas buenas o respuestas buenas y respuestas malas. Por poner un ejemplo, la pregunta pudo haber dicho ¿qué formato se le puede aplicar a un texto en Word? La A negrita, la B cursiva, la C pudo haber sido una tuerca y la D un borrador. ¿Sí? Por decir cualquier cosa, te escogiste la B y escogiste la C, ¿sí? Que era la negrita y la tuerca. ¿Cierto? Ahí tienes una buena, tienes una mala. Por eso es que el examen te marca en ese tipo de preguntas que las tienes parcialmente buenas. Obviamente, yo creo que me salió así parcialmente. La plataforma, cuando es así, tiene unas penalizaciones sobre esa pregunta en particular. De manera que como no sacaste, no seleccionaste todas las buenas, entonces le das un descuento ahí en una configuración para eso. Ok, bueno. ¿Y el próximo parcial también será así? El próximo parcial también será así. De hecho, dentro de los talleres que voy a colocar, voy a colocar como especie de unas preguntitas así sueltas, tipo quizzes, ¿sí? Que son más rápidos también, de manera que se vayan preparando para el parcial y van a ser por ese tiempo. Y ahí tomaríamos entonces el otro 30%. Los talleres y algunas evaluaciones. ¿Qué otra pregunta tienen sobre el tema de combinación de correspondencia? ¿Me preguntan, muchachos? Bueno, muchachos, entonces voy a ponerme a cargar el enlace. Ustedes saben que en la plataforma, en esta sección que se encuentra por acá de videos de clases virtuales, ustedes hacen clic allí y entran al canal de
de YouTube a la lista de distribución de fonoaudiología, donde están los videos que se están cargando de las clases. ¿Sí? Entonces les estaré mandando un correo a través de la plataforma cuando ya haya subido el video de esta clase. Aquí están los videos que se han cargado. Listo, entonces si no tienen preguntas por el momento, entonces dejaríamos la clase aquí y yo les estaría entonces informando cuando ya se cargue el video. ¿Te parece? Bueno, muchachos, entonces me agradó inmensamente saber de ustedes en el día de hoy, compartir este espacio y cuídense mucho, ¿ya? Seguimos en contacto por correo y en la noche de hoy les cargo las notas ya en la plataforma así.